La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House y con el código La Encerrona todo junto entras al sorteo de una cena para dos en Isolina. Spoilers: murió Mario Vargas Llosa. Fujimoristas salvan a Dina del caso Rolex y empieza la cuenta regresiva para el 2026. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 14 de abril de 2025 y como es un día especial empezamos con las noticias que son virales o deberían serlo. La primera: último minuto, prohíben que dos personas viajen juntas en moto, esto es en Lima y Callao, mientras dure el estado de emergencia, que ayer fue extendido por 30 días más, una medida del gobierno que perjudica a miles de familias que solo tienen una moto como medio de transporte para desplazarse, por ejemplo, para llevar al colegio a sus hijos. El gobierno va a recurrir a lo que sea con tal de no enfrentar las leyes que este Congreso ha dado y que favorecen a la delincuencia. En la data de Juan Carvajal está clarísimo. La delincuencia venía subiendo, sí, pero en agosto, después de la aprobación de la ley pro crimen organizado, los homicidios aumentan casi en un 25% y luego de eso ya no regresan a sus niveles previos. En los primeros 100 días de este año hemos tenido ya 620 homicidios, un récord total comparado con cualquier año anterior del que haya registro. Estos son 6 asesinatos por día. Por si acaso, dentro de un mes habrá un nuevo paro, esta vez nacional, contra la inseguridad. Apunten, miércoles 14 de mayo, ya está convocado para todo el Perú. La segunda: fujimoristas mataron el caso Rolex. La congresista de Fuerza Popular Nilsa Chacón, a quien pueden ver aquí visitando a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, hizo el informe sobre el que les advertimos el viernes, un informe que ese mismo viernes aprobó rapidito nomás la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y con el que se archivó la denuncia fiscal de este caso. 9 congresistas votaron a favor de Dina: Marta Moyano, Nilsa Chacón, Héctor Ventura y Víctor Flores del Fujimorismo, Nelcy Heidinger del Acuñismo, Elvis Vergara de Acción Popular, Jorge Tontoya de Honor y Democracia, Segundo Quirós del Castillismo, del Bloque Magisterial. Hubo un caso particular que es Jorge Coaila de Juntos por el Perú, que primero votó a favor y luego votó en contra, se rectificó. Lo peor de todo es que ni siquiera debatieron, votaron nomás. Ojo que esta decisión todavía tiene que ser respaldada por la Comisión Permanente del Congreso, pero ya saben lo que va a pasar allí. Varios de ustedes nos han preguntado qué significa esto en concreto y no se anula lo avanzado hasta ahora. El allanamiento, lo incautado todavía podrían seguir sirviendo como evidencia, pero ahora hay que esperar al siguiente Congreso y entonces la fiscal de la Nación allí tendría que presentar una nueva denuncia constitucional en la que, ojo, incluya nuevas pruebas y ese nuevo Congreso tendría que aprobar esta nueva denuncia. O sea, más o menos lo que tendría que pasar, ojo, que también con Merino, cuya investigación por el asesinato de Inti Bryan también se archivó. Así que ya saben, una pregunta obligada para los candidatos del 2026, si votarían por reabrir las investigaciones a estos dos presidentes por accidente. La tercera: remataron Telefónica del Perú por $1 millón. Realmente increíble, han escuchado bien, $1 millón, nada. Una cifra delirante teniendo en cuenta que Telefónica pagó $2.002 millones por entrar al mercado peruano hace 30 años, la famosa privatización de la telefonía de la época de Fujimori. La compradora fue la empresa argentina Integra Tech, que claro, ha comprado la empresa por menos de lo que valen sus escritorios, pero también es una empresa que va a asumir una deuda de unos $1.403 millones, principalmente con la SUNAT y acreedores. También es cierto que Telefónica está en proceso de irse de América Latina hace tiempo. Ya se fueron de Colombia, de Uruguay y están tratando de hacer lo mismo en Argentina. En el Perú, Telefónica tiene 13 millones de clientes que ahora se van a Integra Tech, que le pertenece a Integra Capital, que es un consorcio bien particular, ¿no? Están invirtiendo en energía, minerales, petróleos, medios, pero no registra hasta ahora empresas de telecomunicaciones. José Luis Manzano, que es el dueño, también es dueño del Grupo América de Argentina, que tiene canales de televisión, de radio. Y en el Perú, ojo, Integra Capital ya controla la minera Volcan desde inicios del año pasado, cuando también pagó nada por ella, $20 millones a la suiza Glencore. Imagínense, 20 millones una minera. Otra ganga. En realidad, la especialidad de esta Integra es adquirir empresas con problemas de deudas y reestructurarlas. Así que
no esperen que a nivel de servicio cambie nada. Y además, este grupo Integra está en una posición ventajosa para negociar estas deudas que está asumiendo, porque ahora o las renegocia o se puede perfectamente declarar en quiebra y ahí se pierde todo. Bueno, a este grupo perder $1.000.000 le da lo mismo, pero a la SUNAT, a los acreedores, no tanto. Digamos que Telefónica nos ha dejado a Integra como muestra de su desprecio. La cuarta, atención, estos son los 43 partidos que podrán postular el 2026. Ya estamos en la cuenta regresiva para las elecciones que serán dentro de un año casi exacto, el domingo 12 de abril del 26. 43 agrupaciones significa que podríamos tener 9,000 postulantes entre candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputados, senadores, parlamentarios andinos, pero atención que esta no va a ser la cédula final. Lo que va a pasar ahora es que van a empezar todos a buscar alianzas como locos. ¿Cuándo sabremos qué partidos se van a aliar entre ellos? Pues recién el 2 de agosto. Ese día vence el plazo para solicitar la conformación de alianzas electorales y el jurado anunciará el 1 de septiembre qué alianzas logran inscribirse. ¿Y cuándo sabremos qué alianzas presentan candidatos y quiénes son los candidatos? Recién el 23 de diciembre. Así que, honestamente, recién luego de Navidad vamos a poder hablar con seriedad de candidatos e incluso de encuestas. Antes de eso, todo es humo. Por si acaso que el próximo año también son elecciones regionales y municipales, eso por octubre seguramente, y para entonces, según el presidente del jurado, podríamos tener cerca de 500,000 de candidatos, considerando todos los niveles de gobierno, porque además de los 43 partidos hay 98 movimientos regionales. Toda esta locura es otra estupidez de este Congreso, porque este Congreso es el que retrocedió en todo lo que el pueblo determinó con mayorías cercanas al 90% en el referéndum del 2018. Y este Congreso es el que desmanteló y mutiló la reforma de la Comisión Tuesta, eliminando, por ejemplo, las PASO. Las PASO eran un filtro antes de las elecciones, eran un paso previo que podrían haber permitido que solo los partidos con un mínimo de apoyo lleguen a competir. Pero bueno, cuando tengamos la cédula electoral entre manos, recuerden lo que esa cédula ha sido diseñada por este Congreso. Y ya la última, nos vamos con una buena noticia. Los Mirlos en Coachella, la legendaria banda de cumbia amazónica, se presentó en el importantísimo festival de Coachella en California, Estados Unidos, y de verdad la zona que les dieron estuvo llena, la gente disfrutó un montón, las canciones tocaron todo su repertorio de hits. Si quieres verlo, puedes entrar a YouTube, buscar la transmisión en vivo que ha hecho el mismo festival, y ojo que va a haber otra presentación de ellos este viernes. En los últimos años, los Mirlos por fin están recibiendo todo el reconocimiento que se merecen. El año pasado estuvieron en el Festival Cordillera en Bogotá. El 2023, cuando cumplieron 50 años, tuvieron una presentación en el KXP. En el 2022 se hizo el documental La Danza de los Mirlos con apoyo del Ministerio de Cultura cuando todavía apoyaban esas cosas. En fin, un orgullo para el Perú y en especial para su tierra, Moyobamba. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con Vargas Llosa, aquí en La Encerrona. Anuncia en La Encerrona, de lejos el programa de noticias en YouTube más visto por los peruanos y el 6º puesto en el ranking absoluto del competitivo YouTube peruano. Además, tu marca saldrá también en nuestras versiones de TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, WhatsApp y más. Escríbenos a publicidad@laencerrona.pe. La Encerrona, la misma realidad para todas las plataformas. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 14 de abril de 2025 y ayer, domingo de Ramos, falleció a los 89 años Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel de Literatura y definitivamente el peruano más universal. Nadie ha llevado el nombre del Perú más lejos, nadie, en ningún ámbito del arte, del pensamiento, de la empresa, nadie se puede comparar en universalidad a él. Hoy el mundo ha amanecido con despedidas en todos los idiomas, desde Japón hasta Marruecos, desde los Estados Unidos hasta Francia, y esto probablemente no vuelva a pasar con otro peruano en mucho, mucho tiempo o quizás nunca. Quizás la gente más joven o más miope pues tenga una imagen suya, la de los últimos años, que no le hace justicia. Nadie es profeta en su tierra y Vargas Llosa es quizás el ejemplo más notorio. Pero Vargas Llosa fue, como diría él mismo, un fabricante de sueños, uno que creía en esta idea tan liberal que la ficción podía cambiar al lector y que el lector podía cambiar el mundo. Y como le pasa a todo gran escritor, creo que cada uno de nosotros tiene su propio Vargas Llosa. Los más jóvenes tienen al de Travesuras de la Niña Mala y al que apoyó a Keiko,
Los más mayores, pues lo vieron no solo como el escritor de sus clásicos, sino también en varios programas de televisión, La Torre de Babel, o incluso como guionista de series policiales como Gamboa. Y también el que rompió con la izquierda y con Cuba luego del caso Padilla. A mi generación, creo, nos tocó quizás su mejor versión, el hombre que impulsó ideas liberales hasta la radicalidad en el Perú, que se enfrentó al Alan García de la hiperinflación, que condujo mítines multitudinarios a favor del libre mercado y la libre empresa, y que luego de eso denunció el autoritarismo de Fujimori y su corrupción, y que cuando le preguntaban, oye, pero ¿por qué criticas a Fujimori si él está aplicando exactamente tu mismo programa económico? Y Vargas Llosa te explicaba algo que tendría que ser fundamental, pero que muchos de los que lo apoyaron en libertad nunca entendieron y que hoy a nuestra derecha les sigue costando entender. Él explicaba que la economía no lo puede ser todo, que de hecho la economía está supeditada a los derechos civiles, a la democracia, que no puede existir un avance económico real si avasallas la democracia, porque la libertad debe ser absoluta, no puede ser solo económica. La libertad debe ser social también. Fíjense lo que él mismo escribió en el 2018, cuando ya muchos lo acusaban de ser más conservador que liberal. Esto lo escribió en La llamada de la tribu. No hay duda que en sociedades tan desiguales como las del tercer mundo, los hijos de las familias más prósperas gozan de oportunidades infinitamente mayores que los de las familias pobres para tener éxito en la vida. Por eso, la igualdad de oportunidades es un principio profundamente liberal, aunque lo nieguen las pequeñas pandillas de economistas, dogmáticos intolerantes y a menudo racistas. En el Perú abundan, y son todos fujimoristas, que abusan de este título. Ese es mi liberalismo, ese es el Vargas Llosa que yo prefiero recordar. Muchas veces he rajado de él, pero no de este Vargas Llosa, nunca de esta versión suya, que es con la que yo me quedo hoy. Un hombre que defendió con la misma energía el libre mercado y el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la separación estricta entre iglesia y Estado, y que, por cierto, varias veces desde hace décadas ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en Palestina, advirtiendo hace décadas ya de la deriva reaccionaria del gobierno israelí, asumiéndose como amigo de Israel, pero lo hacía. Yo sé que esta versión no cuadra con la imagen de sus últimos años, con las posturas de estos últimos años, pero estos últimos años no son realmente representativos, un poco, ¿no? Un poco también, porque hay que decir que el tipo casi disfrutaba contradiciéndose, ¿no? Le encantaba eso, le daba adrenalina, es muy crítico de la sociedad del espectáculo, pero le gustaba entrar al show. En el 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura y el jurado, y esto es bien importante siempre, no solo premió su estilo, sino su defensa de la libertad individual a través de la ficción. Allí me gustaría destacar algo también de su obra literaria, que era excepcional en la técnica, ¿no? Sus 3 primeras novelas, La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, cambiaron la forma en la que se podía escribir en español, con recursos que en ese momento eran inauditos casi en nuestro idioma. Los monólogos interiores que se entrecruzan, los saltos en el tiempo que parecen ediciones cinematográficas, narradores múltiples que se desdoblan o se contradicen. En el fondo, Vargas Llosa siempre terminaba hablando en sus novelas o en sus mejores novelas del poder. Esa era su obsesión principal y por eso creo que tenía esos múltiples puntos de vista, porque el poder no se puede entender nunca desde un solo ángulo. Otra cosa que no era negociable en la mayoría de sus obras eran los peruanismos, y eso hay que agradecérselo porque los universalizó, incluso localismos, ¿no? En La Casa Verde, por ejemplo, que transcurre en Piura, los niños son churres, los burros son piajenos, hay un personaje que se pide su seco de Chabelo con su clarito. Algunos decían que no es que tenga un talento natural, sino que era muy chancón. Y él mismo decía que el suyo era casi un trabajo de oficinista. A diferencia de tantos escritores bohemios, él se despertaba temprano, escribía sus 8 horas, solo le faltaba marcar tarjeta. No era un escritor que se sentaba a esperar la inspiración. Y eso también es un ejemplo de ética laboral. Hay que decir, eso sí que es bien mezquino atribuirle su éxito únicamente al esfuerzo. El tipo es o era una de las pocas personas que yo he conocido que podía hablar en limpio. Hablaba como si estuviera escribiendo. Hace años yo subí a YouTube uno de los mejores monólogos de comedia que ustedes van a encontrar. Es una pequeña conferencia en la que Vargas Llosa cuenta muriéndose de risa todo el desastre que fue su versión cinematográfica de Pantaleón y las visitadoras. Búsquenlo y van a alucinar, parece que lo hubiera escrito y ensayado por el ritmo, por el timing, por el remate de los chistes. Y en realidad a Vargas Llosa simplemente le salió, porque hablaba en limpio, repito. A nuestros suscriptores del Boletín Diario por WhatsApp les vamos a mandar ese monólogo y de hecho hoy solo les vamos a mandar
material de Vargas Llosa por el boletín de WhatsApp. Ya saben, suscríbanse desde el nivel 3 del Patreon o de las membresías premium de Canal Ya. Por cierto, Vargas Llosa en su momento también fue encerroner, así que hoy puedo decirle adiós a un maestro, a un premio Nobel y a un encerroner todo el mundo. Ya volvemos con más literatura, pero ahora distopía y política aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero, y ayer tuvimos otra edición de Pequeñas Islas, las clases maestras de La Encerrona, con el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ayer tuvimos una conversación que disfruté mucho. El politólogo Eduardo Darjan y la especialista en literatura Daniela Wurst están dictando un curso en letras sobre distopías y política actual. Nuestra realidad se ha vuelto de ciencia ficción, un análisis de la política usando libros, series, películas como herramientas para entender el mundo, y aquí unos pedacitos de la conversación. Sí hay una crítica bien fuerte de pensadores de conservadores como socialistas al momento en que se quiebran estos vínculos sociales, ¿no? En la izquierda pueden ser más sindicatos, asociaciones, en la derecha la familia, el pueblo, la comunidad, los clubes, y te quedas el Estado y tú. Entonces creo que sí hay algo bien potente desde unas críticas que tienen momentos de caídas y bajadas en las cuales el peligro no es tanto algo extraño, externo, sino el propio desarrollo de la sociedad que nos vuelve más sumisos, ¿no? Tocqueville en la parte final de La democracia en América dice esta igualdad sin comunidades puede dar lugar a esta especie de servidumbre voluntaria, ¿no? No usa el término servidumbre voluntaria, pero algo similar, no me acuerdo el término exacto, pero es como estás más dispuesto a obedecer de lo que estarías si estuvieras en grupos, organizado, en contacto con otra gente. Entonces creo que hay ahí algo bien potente en toda esta literatura que alerta de los peligros de una sociedad sin vínculos y sin comunidad. O sea, hay un cierto tipo de control que es como el entretenimiento, ¿no? Lo que vemos en Fahrenheit 451, ¿no? Donde se prohíben los libros, pero hay estas pantallas y el sujeto es apolítico, ¿no? Como que no se pide una mayor intervención del sujeto dentro del Estado, pero se mantiene de alguna manera anestesiado y controlado a través del entretenimiento. Y por otro lado, hay un control que se ejerce... Perdón, Daniela, solo quiero decir que eso sí se parece... Sí. Al menos a la imagen que tenemos, la imagen más, no sé, como común y cliché de nuestra sociedad, de que estamos todo el rato, pues aquí viendo los celulares, contentos, anestesiados, ¿no? Sí, o sea, yo creo que Fahrenheit 451 anticipó el algoritmo, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? Como que esta cosa personalizada de cómo mantenerte acrítica. Puedes buscar la edición completa de Pequeñas Islas en Canal Ya, nuestro canal de YouTube. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas, no solo YouTube, también la radio local de tu provincia, y eso es posible únicamente gracias a ustedes. Si todavía no lo eres, te necesitamos hasta miembro premium de Canal Ya o únete al Patreon de La Encerrona. Es muy fácil, inténtalo. Y justo hoy es lunes de lecturas, así que yo me voy recomendando no mis 5 favoritas de Vargas Llosa, que es imposible, no podría elegir, sino 5 que creo que son imprescindibles, que es otra cosa. 1. Cartas a un joven novelista. Incluso si no quieren ser escritores, este libro es una pequeña joyita en la que él te va a dar tips no solo para escribir, sino ahí vas a poder ver cómo alguien talentoso se aproxima a su objeto de trabajo y lo disecciona y entiende el material de su chamba. Muy bien escrito, muy fácil de leer y te sirve para la vida. 2. El pez en el agua, su autobiografía, mitad política, mitad personal. Creo que es imprescindible, no solo para entenderlo a él, sino también para entender la política peruana, porque allí van a ver nombres que aún hoy, 30, casi 40 años después, son relevantes. Esa mezcla entre chismografía, ajuste de cuentas y reflexión sobre el país es básica
pero básica si te interesa la política hoy. 3. La llamada de la tribu, publicada hace no tanto. Es una serie de ensayos sobre sus maestros ideológicos. Digamos que es su autobiografía ideológica, ¿no? Son las lecturas que moldearon su forma de pensar y de ver el mundo en los últimos 50 años, pero sin dogmatismos, con una lucidez única, muy crítica también de sus propias lecturas. Es un tour por su pensamiento y por lo que debería ser el pensamiento liberal. 4. Conversación en la catedral, que creo que es un cliché casi, pero es ineludible, específicamente porque es, entre otras cosas, es una muestra de talento, pero también es una disección de cómo una dictadura, de cómo el autoritarismo puede afectar la vida cotidiana de la gente. Pero eso construido de la forma más cinematográfica posible, con misterios, con plot twists saltos en el tiempo, es una maravilla. Y 5, La Casa Verde, que ya es un nivel avanzado, es el final boss. Necesitas tomarte el tiempo, sumergirte, entregarte a la palabra, porque esto es literatura pura, es Faulkner, pero en Piura y en Bagua. Una locura. Ahí entiendes de verdad, creo, todo lo que es posible hacer con la palabra. Es un reto y una experiencia que creo todos alguna vez deberíamos tener en la vida. Así te lo pongo. La Encerrona llegó a ustedes gracias al auspicio de Mundo Reset, la conocida marca de diseño de camisetas peruanas que mezclan en sus ilustraciones personajes geeks con la cultura popular peruana. Encuéntralos en mundoreset.com, hacen envíos a todo el Perú o visítalos de lunes a domingo en sus tiendas de Lima, en Lince y Miraflores. Eso es todo por hoy, un programa especial de La Encerrona por Vargas Llosa, con Marcos y Fuentes, y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Si todavía sigues hirviendo el agua, ojo, eso no elimina ni el sarro ni los metales pesados. Para eso, Yacuayá tiene el filtro portátil que dura 3 meses y se conecta directo al caño sin instalación. Suscríbete por solo 20 soles al mes y recibe tu filtro de inmediato. ¿Ya tienes uno? Renuévalo ahora con 10% de descuento y sigue tomando agua segura. Escríbenos al 989-749-219 o en www.yacuayá.pe. Y si vienes de parte de La Encerrona, el envío es gratis.